Las confesiones de Pablo, cómo se inventa un Mesías e prólogo Corinto. Año 67 de la era común, escribo esto con la mano derecha porque la izquierda ya no me obedece desde hace 3 semanas. El médico que me visita cada 2 días. Un liberto griego que huele a ajo y que tiene la delicadeza de no decirme lo que ambos sabemos. Llama a lo que tengo una inflamación del pecho. Yo lo llamo por su nombre. Es el final. Los finales huelen así, a ajo y a derrota, y llegan sin el dramatismo que uno les prometió a los demás. No estaré en Roma. Nunca estuve en Roma. Aunque durante años dejé que la gente creyera que mi destino era Roma, que allí terminaría mi obra, que la capital del mundo sería el escenario de mi último acto. Era una mentira conveniente, como tantas otras. Roma es una ciudad que funciona mejor como símbolo que como destino real. Yo sé algo sobre eso. Tampoco seré ejecutado. No habrá martirio, no habrá espada, no habrá la muerte limpia y útil que convierte a un hombre en argumento. Moriré en esta habitación que huele a humedad y aceite de lámpara barato, en casa de un hombre que me tolera por obligación religiosa y que cuenta los días que faltan para no tener que seguir haciéndolo. Afuera, en la ciudad, los que alguna vez me llamaron apóstol y padre y fundador se han dividido en facciones que se odian con la misma energía que antes dedicaban a odiar a los gentiles. Eso también lo hice yo, aunque no estaba en el plan. El plan, voy a hablar del plan. No porque me arrepienta. El arrepentimiento es un lujo de los que creen que Dios los escucha. Y yo hace tiempo que dejé de creer que Dios escucha nada. Sino porque 30 años cargando con un secreto pesan más que 30 años cargando con la verdad. Y yo estoy demasiado cansado para seguir de pie. Las palabras que siguen no son una epístola. No tienen destinatario, no tienen saludo, no tienen la estructura retórica que aprendí con Gamaliel y que luego perfeccioné durante 20 años de cartas a comunidades que necesitaban que alguien les dijera exactamente lo que querían escuchar. Son sólo lo que ocurrió, en el orden en que ocurrió, dicho por un hombre que no tiene ya ningún motivo para mentir excepto el hábito, y el hábito se rompe. Me llamo Saulo de Tarso. Ciudadano romano, fariseo de la escuela de Gamaliel, fabricante de tiendas de oficio. Inventor de religiones por accidente y luego por decisión. Estos son mis documentos. Capítulo y la aparición tengo que empezar por Damasco porque todo el mundo empieza por Damasco. Y si no lo hago yo primero alguien lo hará después de mi muerte con menos precisión y más ornamento del que el episodio merece. No hubo luz. Quiero que eso quede escrito con toda la claridad posible. No hubo luz en el camino a Damasco, no hubo voz que derribara a un hombre de su caballo, no hubo ceguera milagrosa ni curación posterior. Hubo un hombre de 28 años caminando bajo el sol de Siria con 3 días de viaje encima y una misión que ya antes de empezar le producía una incomodidad había sabido que no iba a identificar. Hubo un momento en que ese hombre se detuvo en el camino, se sentó en una piedra y se quedó mirando el polvo durante un tiempo que no supo medir. Y hubo algo que ocurrió durante ese tiempo que tampoco supo explicar entonces y que sigue sin saber explicar ahora, 40 años después, aunque ahora al menos sabe que no era lo que dijo que era. Yo perseguía a los seguidores de Yeshua el Nazareno. Lo hacía con la convicción de quien tiene razón, o con lo que entonces tomaba por convicción y que en realidad era la energía que produce el miedo cuando uno no lo reconoce como tal. Los seguidores de Yeshua eran, desde mi punto de vista de fariseo formado, un problema teológico menor que estaba convirtiéndose en un problema social mayor. Tomaban un texto, las Escrituras de Israel, y lo doblaban hasta hacerle decir lo que ellos querían que dijera. Eso lo había visto antes. Toda secta hace lo mismo. Pero estos lo hacían con una eficacia particular que me irritaba profesionalmente, que es la peor clase de irritación porque es la más difícil de admitir. Me irritaba porque funcionaba. La gente los escuchaba. Gente sencilla, gente sin formación. Gente que nunca había leído a los profetas en el original y que sin embargo salía de escuchar a un Galileo analfabeto con la expresión de quien ha entendido algo que llevaba toda la vida intentando entender.
yo había estudiado con Gamaliel. Conocía la Torá versículo por versículo, conocía la tradición oral, conocía los argumentos. Y sin embargo, cuando yo hablaba, la gente me respetaba. Cuando hablaban ellos, la gente los seguía. Hay una diferencia entre esas dos cosas que tardé años en poder nombrar. La diferencia es la esperanza. Ellos ofrecían esperanza, yo ofrecía corrección, y la gente, cuando tiene hambre, prefiere el pan aunque esté malo al análisis perfecto de por qué el pan está malo. Esto lo pensé en aquella piedra del camino a Damasco, aunque no con estas palabras. Lo pensé de manera más confusa, más visceral, con la sensación física de quien ve por primera vez algo que llevaba mucho tiempo mirando sin ver. Y junto con ese pensamiento vino otro, más incómodo, que era el siguiente: si ellos tienen razón en el método, aunque se equivoquen en el contenido, ¿qué impide usar el método con un contenido mejor? Eso fue la aparición. Un hombre sentado en una piedra haciéndose una pregunta que no quería hacerse. Todo lo demás. La voz, el nombre pronunciado desde el cielo. El caído en tierra, el ciego que recupera la vista. Lo construí después, no de una vez, no con premeditación fría de falsificador. Lo construí poco a poco, añadiendo detalles en cada narración, corrigiendo la historia a la luz de lo que la historia necesitaba ser para ser útil. Es lo que hacen los buenos narradores. Lo que no hacen los buenos narradores es creer luego que la narración es más real que lo que ocurrió. En eso fallé. Durante años creí o me convencí de creer, o no me permití no creer que la versión narrada era la versión verdadera. Es el peligro de las historias bien construidas, terminan por habitar al narrador. Pero en aquel camino, en aquella piedra, solo había un hombre cansado con una pregunta peligrosa. La pregunta era, si el método funciona, y el contenido que yo tengo es mejor que el de ellos, ¿por qué no usarlo? Y debajo de esa pregunta más honda, más oscura, estaba la que en realidad determinó todo lo que vino después. ¿Qué necesita este pueblo para sobrevivir lo que se le viene encima? Porque yo sabía, con la certeza del que ha vivido en Roma y ha hablado con funcionarios y ha leído los informes que circulan entre las élites de las provincias orientales. Lo que se venía encima, la guerra era inevitable, Jerusalén iba a caer, el templo iba a arder, y cuando eso ocurriera, cuando el centro físico, político y teológico del judaísmo desapareciera bajo las piedras de las legiones romanas, un pueblo sin templo, sin sacrificios, sin el sistema entero que organizaba su relación con Dios, necesitaría algo que lo mantuviera unido, necesitaría un sustituto. Me levanté de la piedra y seguí caminando hacia Damasco. Pero ya no iba a perseguir a nadie. Iba a pensar, capítulo y el catálogo conocía 9. Quiero ser preciso. Conocía de oídas, de informes, de conversaciones en sinagogas y mercados y casas de estudio. La historia de 9 hombres que en el período de mi vida o en el período inmediatamente anterior habían intentado encarnar la promesa. 9 hombres que habían leído los mismos textos que yo, que habían sentido el mismo peso de la expectativa colectiva y que habían concluido, cada uno a su manera, que ellos eran la respuesta. 9 fracasos. Aunque fracaso no es exactamente la palabra que usaría ahora. Fracasaron en el objetivo declarado: liberar a Israel, instaurar el reino de Dios, expulsar a Roma. Pero en el proceso crearon algo que sobrevivió al fracaso, que es la expectativa renovada. Cada Mesías que moría dejaba al pueblo más convencido de que el siguiente sería el verdadero. Era una lógica perversa y admirable. El fracaso probaba la necesidad, no la imposibilidad. El primero que recuerdo con nitidez es Ezequías el bandido, que mi padre mencionaba cuando yo era niño como ejemplo de lo que le ocurre a quien confunde el fervor con la prudencia. Herodes el Grande lo capturó y ejecutó antes de que yo naciera, pero su sombra seguía viva en las historias de los viejos. Era el patrón puro hombre del pueblo, sin formación clerical, que tomaba los textos en serio y concluía que la acción era la respuesta. Roma y Herodes demostraron que la acción sin ejército es solo ruido antes del silencio. Judas de Galilea fue el que más me impresionó estudiarlo, porque Judas sí tenía una teoría. No era solo un hombre furioso con una espada,
tenía una teología, si la tierra es de Dios. Pagar impuestos al César es una forma de apostasía. La lógica era impecable. El resultado fue Séforis ardiendo y 2000 crucificados en las carreteras de Galilea. La lógica impecable no protege de las legiones romanas. Simón de Perea. Atronges el pastor con sus 4 hermanos capitanes. El egipcio que prometió detener las murallas de Jerusalén. Teudas, que prometió dividir el Jordán, cada uno con su momento, cada uno con su multitud, cada uno con su fracaso específico y documentado. Los conocía todos. Los había estudiado con la atención de un anatomista que estudia cuerpos para entender por qué mueren. Y entonces estaba el 10º, Yishua bar Yosef el Nazareno. Lo había investigado cuando perseguía a sus seguidores con la misma metodología con que investigaba, todo recopilando testimonios, comparando versiones, buscando el núcleo factual debajo de la acumulación de interpretación. Lo que encontré era desconcertante no porque fuera extraordinario, sino porque era ordinario de una manera particular. Era un hombre de Galilea, carpintero o hijo de carpintero según quien lo contara, que había pasado un tiempo en el desierto con el bautizador Johanan y que luego había predicado por Galilea durante 2 o 3 años. Su mensaje no era nuevo. El reino de Dios está cerca, arrepentíos, amad al prójimo. Pero la manera de entregarlo sí tenía algo diferente. No hablaba como un escriba. Hablaba como alguien que está contando lo que ha visto, no lo que ha leído. La gente sencilla notaba esa diferencia aunque no supiera nombrarla. Había entrado en Jerusalén en Pascua. Había causado un alboroto en el templo que los sacerdotes habían considerado suficientemente amenazador para actuar, y había sido entregado a Pilato y crucificado. Hasta ahí el patrón conocido. La 9ª o 10ª variación del mismo tema. Pero había algo después de la muerte que en los otros casos no había habido, o no con esa intensidad. Sus seguidores no se dispersaron, se escondieron, sí tuvieron miedo, sí algunos lo negaron y huyeron, pero no se dispersaron. Se quedaron juntos en Jerusalén y al cabo de pocas semanas empezaron a decir algo que ningún otro grupo de seguidores de ningún otro Mesías muerto había dicho, que había resucitado. Yo no estaba en Jerusalén en esas semanas. Llegué después, cuando el rumor ya estaba circulando y la administración del templo estaba decidiendo si tomárselo en serio o ignorarlo. Me tomé el trabajo de hablar con personas que habían estado allí, ancianas que decían haber visto el sepulcro vacío, hombres que describían encuentros con él en los días posteriores. Una mujer de Magdala que hablaba de él con una certeza tranquila que era lo más parecido a la fe real que yo había visto en mucho tiempo. ¿Les creí? Esa es la pregunta que no me he permitido responder con honestidad hasta ahora en esta habitación que huele a final. La respuesta es, no importaba si les creía. Lo que importaba era que ellos creían. Y que su manera de creer era contagiosa de una forma que los 9 anteriores no habían conseguido. Porque los otros habían fallado en vida. Este había fallado en vida, pero había sobrevivido a su propio fracaso. Sus seguidores habían tomado la derrota más humillante. La cruz, la muerte de esclavo, el cuerpo abandonado, y la habían convertido en victoria. No mediante un argumento, mediante una historia. Ahí fue cuando entendí lo que tenía que hacer. No necesitaba un Mesías vivo. Un Mesías vivo puede contradecirte, puede cambiar de opinión, puede cometer errores que hay que explicar. Un Mesías muerto es perfectamente maleable. Un Mesías muerto puede ser exactamente lo que la situación requiere porque ya no puede protestar. Yeshua el Nazareno llevaba 3 años muerto cuando yo lo elegí. No lo elegí porque fuera el mejor. Lo elegí porque era el más útil. Sus seguidores ya habían hecho el trabajo más difícil. Habían convertido una muerte en una promesa. Yo solo tenía que tomar esa promesa y expandirla, sacarla del gueto judío de Jerusalén y llevarla al mundo que yo conocía, el mundo mediterráneo, el mundo greco, romano que hablaba mi idioma y pensaba mis pensamientos. Y para eso tenía las herramientas que ellos no tenían. Tenía a Platón, tenía a los misterios griegos, tenía a Osiris y a Dioniso y a Atis, los dioses que mueren y resucitan,
que el mundo mediterráneo llevaba siglos adorando con una devoción que los intelectuales despreciaban y que el pueblo común necesitaba como necesita el agua. Tenía 2 idiomas y 2 culturas y la capacidad de moverme entre ellas como el agua entre las piedras. Y tenía algo más, que era lo más importante. Tenía la certeza de que el tiempo se acababa, no en sentido teológico. Eso era lo que yo predicaba, pero no lo que yo sabía, en sentido político. Jerusalén iba a caer, y cuando cayera, todo lo que dependiera de Jerusalén caería con ella. El judaísmo tal como existía, centrado en el templo y en el sacerdocio y en el sistema de sacrificios, no sobreviviría a las legiones romanas. Alguien tenía que construir el barco antes de que llegara el diluvio. Yo decidí ser ese alguien. Capítulo I, el griego en el templo, hay una cosa que nunca escribí en ninguna de mis cartas y que es, sin embargo, la clave de todo lo que hice. La escribo ahora porque ya no me queda tiempo para seguir protegiéndola. Cuando yo tenía 17 años, en Tarso, asistí por curiosidad y por la imprudencia de la juventud a una ceremonia de los misterios dionisíacos. No fue difícil entrar. Los misterios en las ciudades de Asia Menor no eran tan misteriosos como su nombre sugería, y un muchacho con cara de griego y actitud de estudiante podía colarse sin dificultad. Lo que vi aquella noche me produjo una repulsión profunda y un fascinio igualmente profundo, que es la combinación que produce el aprendizaje real. La historia central de los misterios dionisíacos es la siguiente: un dios muere, es desmembrado, desciende al inframundo y resucita transformado. Sus fieles participan de esa muerte y esa resurrección a través de un ritual que incluye una comida sagrada, el cuerpo del dios consumido simbólicamente, y una promesa de vida después de la muerte para quienes se incorporan al misterio. Yo tenía 17 años y era fariseo en formación, y aquello me pareció una abominación pagana de la peor especie. Y también me pareció perfectamente diseñado para el corazón humano. Porque lo que aquella ceremonia ofrecía, despojada de su ornamento mitológico, era exactamente lo que el corazón humano no puede conseguir solo: la certeza de que la muerte no es el final, la pertenencia a una comunidad de elegidos, y un ritual que convierte la idea abstracta en experiencia corporal, pan y vino, cuerpo y sangre, la idea hecha carne, literalmente. Pasé los años siguientes estudiando los misterios con la atención que dediqué a todo lo que me resultó útil más tarde. Los de Isis y Osiris, donde el dios muerto y resucitado garantiza la vida eterna a sus devotos. Los de Eleusis con su promesa de transformación para los iniciados. Los de Mitra, que se estaban extendiendo por las legiones romanas con una eficacia que los sacerdotes del templo de Jerusalén contemplaban con horror sin entender por qué funcionaban. Funcionaban porque respondían algo que la religión oficial, tanto la romana como la judía, había decidido no responder: la pregunta de lo que viene después. Los romanos tenían dioses para todo excepto para la muerte individual. Los judíos tenían una relación con Dios que era colectiva, nacional, histórica: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Pero que en el nivel personal del hombre que va a morir esta tarde ofrecía consuelos escasos y condicionales. Los misterios ofrecían algo diferente, ofrecían la muerte del Dios como garantía de la vida del fiel. Tú mueres con el Dios y resucitas con el Dios. No el pueblo, no la nación, no la historia colectiva. Tú, esta mujer, ahora, cuando empecé a construir mi versión de la historia de Yeshua, supe desde el principio que esa era la palanca, no el Mesías judío que vendría a liberar a Israel. Eso era demasiado local, demasiado político, demasiado dependiente de una geografía que Roma iba a arrasar. La palanca era el Dios que muere por ti y resucita para que tú también puedas resucitar. Universal, portable, independiente de templos y territorios y ejércitos. El problema era que Yeshua no había muerto por nadie en el sentido teológico que yo necesitaba. Había muerto como moría la gente en las provincias. Crucificado por alterar orden público en un momento inconveniente. Una muerte política, no cósmica. Una muerte de hombre, no de Dios. Tuve que convertirla en otra cosa.
Lo hice con los textos, que es la herramienta que los fariseos conocemos mejor. Abrí las escrituras de Israel y busqué el patrón que pudiera hacer de la muerte de Yeshua una muerte necesaria, prevista, cargada de significado. Y lo encontré. O construí la lectura que lo encontrara, que no es exactamente lo mismo, pero funciona igual de bien en la práctica. El siervo sufriente de Isaías, el justo perseguido de los salmos, el cordero sacrificial de la liturgia del templo. Tomé cada uno de esos hilos y los tejí alrededor de la historia del Nazareno hasta que la historia y los textos se sostuvieran mutuamente, hasta que pareciera que los textos habían anunciado exactamente esto desde el principio. Conforme a las Escrituras. Esa frase que escribí en mis cartas y que repetí en mis discursos hasta que se convirtió en fórmula automática. Conforme a las Escrituras significa. No fue un accidente, estaba previsto, es el cumplimiento de un plan mayor. Es la frase más tranquilizadora que existe porque convierte el caos en orden y la tragedia en propósito. Es también la frase más manipuladora que he escrito en mi vida. Y escribí muchas. El tercer día. Ese detalle lo tomé del catálogo. Había aparecido en una inscripción asociada a Simón de Perea uno de los 9 anteriores. En 3 días vivirás. Una promesa que sus seguidores habían atribuido al ángel Gabriel. Yo la tomé, la limpié de su contexto, la inserté en la historia de Yeshua, y la reforcé con textos de las Escrituras que podían leerse de esa manera si uno los leía con la intención correcta. Oseas al tercer día nos levantará. Jonas en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El número tenía resonancias en la tradición judía y resonancias también en los misterios griegos, donde el descenso al inframundo y el retorno tenían frecuentemente esa duración simbólica. 3 días. El tiempo justo para que la muerte sea real, pero la resurrección sea posible. El tiempo justo para que el drama tenga su arco completo. ¿Lo construí? Está escrito. No me arrepiento de la construcción en sí. Era una buena construcción, sólida. Funcionó durante décadas y probablemente funcionará después de que yo muera. Sino de haberme creído el arquitecto en lugar del instrumento. Porque eso fue lo que me perdió. En algún momento que no sé precisar con exactitud, aunque intuyo que fue durante el tiempo que pasé en Arabia después de Damasco, empecé a creerme la historia que yo mismo había construido. Empecé a creer que la aparición había sido real, que la voz había sido real, que yo había sido elegido y no que yo me había elegido. Es la trampa de los buenos narradores, la historia se vuelve más real que la memoria. Y cuando uno empieza a creer su propia narración, empieza también a tomar decisiones basadas en ella. A esperar cosas que la narración promete y que la realidad no cumple. A prometer a otros cosas que la narración promete y que la realidad tampoco cumplirá para ellos. El fin del mundo, por ejemplo. Escribí que vendría pronto. Escribí que los que vivían entonces lo verían. Escribí que no valía la preocuparse por el matrimonio, por el trabajo por el futuro, porque el futuro era inminente y sería de Dios y no de los hombres. Lo escribí porque la urgencia era parte del método. Los misterios griegos también usaban la urgencia. La sensación de que el momento de iniciarse es ahora o nunca. Pero también porque en algún rincón de mi cabeza había empezado a creérmelo. El fin del mundo no llegó. Llevo 40 años esperándolo y no llegó. Las personas a quienes prometí que lo verían han muerto de vejez o de enfermedad o de persecución, y el mundo sigue ahí, indiferente y sucio y perfectamente mundano. Roma sigue, el mal sigue ahí, la injusticia sigue ahí, solo el templo cayó. Que era lo único cuya caída yo había previsto correctamente, porque era lo único que dependía de la política y no de la teología. En mis últimos días pienso a veces que debería haberme limitado a eso. A construir una forma de judaísmo que sobreviviera sin el templo, que es lo que el pueblo necesitaba y lo que yo en realidad ofrecí debajo de toda la teología griega. Debería haber sido más honesto sobre los materiales que usé y menos pretencioso sobre los propósitos que declaré. Pero uno construye con lo que tiene y con lo que sabe. Yo tenía los textos judíos y la filosofía griega
y la experiencia de los misterios y la historia de 10 mesías fracasados y la intuición de lo que se venía encima. Y construí lo mejor que pude con esos materiales, si Dios existe. Y ya no sé si existe. Y esa incertidumbre es lo más honesto que puedo ofrecer al final. Debería entender que lo que yo hice no fue blasfemia, sino arquitectura de emergencia. Construí un barco porque el diluvio se acercaba. Que el barco navegara sobre aguas que yo no había pedido que se abrieran no es culpa mía. O tal vez sí lo es. Mañana no estaré para responder esa pregunta. Por primera vez en 40 años, eso no me preocupa. Fin de los 3 primeros capítulos de las Confesiones de Pablo, las Confesiones de Pablo, capítulos IB. Veibie capítulo y el Evangelio hay un texto que circula con mi nombre que no escribí yo. Hay varios. En realidad, los discípulos tienen esa costumbre de poner el nombre del maestro en lo que ellos mismos producen. Que es una forma de homenaje que entiendo aunque me incomoda. Pero hay uno en particular que me interesa dejar registrado aquí, porque su historia es más complicada de lo que la gente que te cree y porque yo tuve un papel que nunca reconocí públicamente. El texto que los griegos llaman el Evangelio de Lucas lo escribió un médico de Antioquía, que viajó conmigo durante varios años y que tenía el talento narrativo que yo no tengo. Yo tengo talento para el argumento, para la carta, para la construcción teológica que avanza por capas como una cebolla que se pela hacia adentro. Lucas. Ese era su nombre, Lucas Bar Demetrios, hijo de un tabularius del prefecto de Asia. Tenía talento para la historia. Para poner a las personas en un lugar y un tiempo y hacer que el lector sintiera el calor de la tarde y el olor del mercado y el peso de lo que estaba ocurriendo. Lo conocí en Éfeso. Él me buscó a mí, lo cual era inusual. Normalmente era yo quien buscaba a la gente útil. Y lo hizo con una directness que me sorprendió. Era funcionario de la administración romana, hombre de números y de archivos. Y me dijo, sin preámbulos, que llevaba tiempo estudiando el movimiento que yo lideraba y que tenía preguntas que ninguno de mis seguidores podía responderle. Sus preguntas eran las de un tabularius. ¿Qué relación hay entre lo que usted predica y los textos que cita? ¿Cómo verificó usted los testimonios sobre la resurrección? ¿Por qué eligió a este Mesías y no a los anteriores? Nadie me había hecho nunca esas preguntas. Los creyentes no las hacen porque la fe no necesita verificación. Los adversarios no las hacen porque ya tienen su respuesta antes de preguntar. Lucas las hacía con la frialdad de quien realmente quiere saber, y esa frialdad. En aquel momento de mi vida en que yo empezaba a tener mis propias dudas sobre la solidez de lo que había construido. Fue lo más parecido a un espejo que nadie me había puesto delante. Le respondí con más honestidad de la que habría permitido con cualquier otro. No toda la honestidad. Esa está aquí, en estas páginas, y nunca se la di a nadie. Pero más de la habitual. Le hablé de los testimonios que había recopilado, de las personas que decían haber visto a Yeshua después de la muerte, de las mujeres del sepulcro y de los hombres del camino a Emaús, y de Pedro y de los 500 hermanos a quienes mencioné en una carta, sin haber hablado habla nunca con la mayoría de ellos. Lucas escuchaba y tomaba notas con esa tablilla de cera que nunca abandonaba. Y cuando terminé me miró con esa expresión que tenía, de quien ha hecho la suma y el resultado no cuadra del todo, pero es suficientemente interesante para seguir calculando. ¿Usted cree, me preguntó, que la historia que predica es suficientemente verdadera para el propósito que tiene? Fue la pregunta más inteligente que me hicieron en 40 años de actividad. No si era verdadera, si era suficientemente verdadera para el propósito. Le dije que sí. Lo creo todavía, aunque ahora el propósito me parece más modesto de lo que entonces me parecía. Lucas se quedó con nosotros 2 años. Viajó conmigo a Macedonia, a Grecia, de vuelta a Asia. Escuchó todo lo que yo predicaba y todo lo que los viejos discípulos de Yeshua contaban cuando los visitábamos, y fue tomando notas con su tablilla y luego con papiro y luego con más papiro hasta que un día me mostró lo que tenía. Era una historia, no una carta,
no un argumento teológico, no un compendio de dichos. Una historia, con principio y desarrollo y final. Narrada con la precisión de un funcionario que ha verificado cada dato que puede verificar y ha señalado honestamente los que no pudo. Empezaba con un prólogo que yo le había dictado, sobre la palabra que existía desde el principio, que era teología griega pura envuelta en lenguaje de las Escrituras. Y continuaba con la vida de Yeshua narrada desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección, usando los testimonios que habíamos recopilado juntos y los textos que yo le iba señalando como relevantes. Era mejor de lo que yo hubiera podido escribir. Le dije que lo corrigiera en 3 puntos que afectaban a la coherencia teológica. Necesitaba que ciertos eventos ocurrieran en cierto orden para que la correspondencia con los textos de escrituras fuera visible. Y él los escrituras corrigió sin comentario, con la profesionalidad de un escriba que entiende que el autor final de un texto no siempre es quien lo redacta. Luego me preguntó si quería que pusiera su nombre. Le dije que no, que pusiera que lo había compilado para un tal Teófilo, un hombre ilustre, que era una forma elegante de no poner ningún nombre concreto. Los evangelios sin autor específico tienen más autoridad que los firmados, porque la autoridad del testigo individual es siempre cuestionable, pero la autoridad de la tradición colectiva es más difícil de atacar. Lucas aceptó. Era un hombre que entendía los mecanismos sin necesitar que se los explicaran. Lo que no sé, y esta incertidumbre me ha acompañado desde entonces, es hasta qué punto Lucas creyó lo que escribió. Hay partes del texto que tienen la temperatura de alguien que está convencido. Hay otras que tienen la temperatura de alguien que está construyendo con materiales que respeta sin compartirlos del todo. Nunca le pregunté directamente. Él nunca me lo dijo directamente. Entre nosotros existía ese acuerdo tácito, hombres que trabajan juntos en algo importante y que prefieren no examinar demasiado los cimientos para no irrumpir la construcción. Lo que sí sé es que el texto que escribió es el más honesto de los 4 que circulan. El más honesto en el sentido de que intenta verificar, de que reconoce sus fuentes, de que no pretende testigo ocular lo que no lo es. Eso lo puse yo o lo sugería en la estructura que le di, porque había aprendido que la honestidad aparente es más persuasiva que la afirmación absoluta. Un texto que dice, yo lo investigué todo cuidadosamente desde el principio, produce más confianza que uno que dice, yo estaba allí y lo vi. Porque el primero es verificable en su método, aunque no en sus conclusiones, y el segundo es simplemente una afirmación de autoridad que cualquiera puede rechazar. Lucas entendió eso mejor que yo. En el prólogo que escribió, que yo le sugerí, pero que él redactó, capturó exactamente esa postura el investigador cuidadoso. La fuente de los testigos oculares, la narración ordenada, no el vidente, el archivista. Era una persona más honesta que yo. Por eso su evangelio sobrevivirá mejor que mis cartas. Capítulo B. Los hermanos. Tengo que hablar de los hermanos de Yeshua, porque es el asunto donde más deliberadamente falté a verdad y donde las consecuencias de esa falta todavía me pesan. Cuando digo hermanos me refiero a Santiago, a José, a Simón, a Judas. Los hombres que las fuentes más antiguas, las que recopilé en los primeros años, describían consistentemente como hermanos carnales de Yeshua, nacidos de la misma madre. Hombres que lo habían conocido de niño, que habían crecido con él, que sabían exactamente lo que había sido antes de que la historia lo convirtiera en lo que yo necesitaba que fuera. Santiago en particular, lo conocí en Jerusalén 3 años después de Damasco. Fui a verlo porque necesitaba verificar ciertas cosas sobre la vida de Yeshua que las fuentes secundarias no me han podido confirmar. Santiago era la fuente primaria más accesible. Pedro estaba viajando. Los otros discípulos eran difíciles de localizar. Y además tenía una reputación de rectitud que yo respetaba, aunque no compartía del todo su teología. Era un hombre pequeño y duro, con las manos de quien trabaja la madera y los ojos de quien ha decidido de qué lado está y no piensa moverse. No me recibió con entusiasmo.
Me recibió con la cortesía fría de quien cumple con una obligación religiosa, la hospitalidad, sin por eso tener que simpatizar con el huésped. Me contó cosas de Yeshua que no encontré en ningún otro lugar. Cosas pequeñas domésticas que sólo puede saber quien vivió con alguien. Que de niño era obstinado y que esa obstinación le había dado más de una bronca de su padre. Que ayunaba con una regularidad que preocupaba a su madre. Que cuando decidía algo no había forma humana de hacerlo cambiar de opinión. Que era una característica de familia que Santiago reconocía en sí mismo sin excesivo orgullo. Me contó también que él, Santiago, no había creído en su hermano durante la vida, que lo había considerado, si no exactamente un loco, sí alguien que había tomado un camino que sólo podía terminar mal, que la noticia de la crucifixión le había llegado como una confirmación de lo que temía, no como una sorpresa, y que lo que ocurrió después, lo que los otros discípulos describían como la resurrección, había cambiado algo en él de una manera que no sabía explicar racionalmente, pero que no podía ignorar. Escuché todo esto con la atención del que recopila datos. Y luego hice con esos datos lo que hacía siempre, los ordené, los seleccioné, y conservé los que servían y modifiqué los que no servían. Lo que no conservé fue la complejidad, la imagen de un hombre real, con una familia real, con un hermano que no le creyó durante años. Eso no cabía bien en la historia que yo estaba construyendo. La historia necesitaba un Yeshua sin fisuras, sin la textura ordinaria de quien crece en una familia de Galilea con las tensiones y los malentendidos y los rencores pequeños que eso implica. Así que cuando hablé de los hermanos en mis cartas lo hice de manera que oscurecía su relación real con Yeshua. Los llamé hermanos del Señor, con una ambigüedad que permitía intermanos en sentido espiritual, no carnal. Dejé que esa ambigüedad circulara sin corregirla, porque me era útil. Un Yeshua nacido de manera sobrenatural no puede tener hermanos de padre y madre corrientes. Santiago sabía lo que yo estaba haciendo. No me lo dijo directamente. Era demasiado cuidadoso para eso. Pero en las dos veces que nos volvimos a ver en los años siguientes había en su manera de mirarme algo que yo identificaba como conocimiento. Como quien sabe que el otro sabe que él sabe, y los dos han decidido que esa cadena de saberes no se nombra, porque nombrándola se rolgo que todavía sirve para algo. Murió lapidado en Jerusalén, año 62, bajo el sumo sacerdote Anás. Yo lo supe meses después en una ciudad que no recuerdo, y pasé esa noche sin dormir de una manera que no había pasado desde hacía años. No de culpa exactamente, de algo más difuso, más incómodo, que era la sensación de que con Santiago moría el último testigo que podía haber desmentido la versión completa, y que su muerte me dejaba más solo con mi versión de lo que yo hubiera querido estar. Los mártires son útiles para los movimientos. Yo lo sabía y lo había predicado. Pero Santiago muerto no me producía la utilidad abstracta del mártir. Me producía el peso concreto del hombre que me había mirado con esos ojos que sabían, y que ya no estaba para mirarme. Debí haberle preguntado más cosas en aquella primera visita en Jerusalén. Debí haberle preguntado qué vio exactamente, no lo que le contaron sino lo que él mismo experimentó en los días después de la crucifixión. Debí haberle preguntado qué pensaba de verdad sobre su hermano, no la versión que ya estaba siendo pulida por la comunidad, sino la suya, la del hermano Peño que conoció al hombre antes de que la historia lo convirtiera en otra cosa. No lo pregunté porque tenía miedo de la respuesta. Eso también es verdad, y es la verdad más pequeña y más humana de todas las que estoy escribiendo aquí, que en el momento decisivo no pregunté porque tenía miedo de saber algo que me obligara a cambiar los planes. Un arquitecto que le tiene miedo a los cimientos no es un arquitecto. Es alguien que construye casas esperando que no haya terremoto. Capítulo vi el fin del mundo que no llegó, la última cosa que tengo que confesar es la más vergonzosa porque es la más tonta. Prometí el fin del mundo, no como figura retórica, no como horizonte lejano de esperanza teológica. Lo prometí de manera concreta, datada urgente.
Lo prometí a personas que me escuchaban en las plazas de Tesalónica y en los mercados de Corinto y en las casas de Éfeso con esa atención hambrienta de quien escucha algo que da sentido a todo lo demás. Y les dije, con la autoridad que me daba el tono y el argumento y la certeza de quien está convencido que el fin llegaría en su generación, que algunos de los que estaban escuchando no habrían muerto cuando ocurriera. Lo escribí en cartas. Está en papiro, en varias copias, circulando por comunidades que conozco y por comunidades que no conozco. No hay manera de retirarlo, no hay manera de corregirlo. Cuando muera, esas cartas seguirán existiendo con esa promesa dentro, y las generaciones que vengan tendrán que hacer lo que los buenos teólogos hacen siempre con las profecías que no se cumplen: explicar por qué el texto quiere decir algo diferente de lo que dice. Serán buenos teólogos, yo lo habría sido también en su lugar. ¿Por qué lo prometí? Esa es la pregunta que me hago en estas noches de Corinto, cuando el pecho me duele demasiado para dormir y el aceite de la lámpara se va gastando sin que yo haya resuelto nada. Lo prometí por 3 razones y las 3 son igualmente malas, aunque cada una a su manera. La primera porque funcionaba. La urgencia convierte a los indiferentes en creyentes y a los creyentes en misioneros. Un hombre que piensa que el mundo termina la semana que viene no deja para mañana la decisión de unirse al movimiento. La urgencia era una herramienta retórica que yo había visto funcionar en los misterios griegos. La iniciación que no puede postergarse, y que adapté al contexto judío con la naturalidad de quien ha aprendido son las herramientas, independientemente de dónde vengan. La segunda, porque yo mismo, en aquellos años, había empezado a creerme la historia que contaba, y si la historia era verdadera, entonces el fin del mundo tenía que ser inminente. Porque la historia decía que lo era y la historia era verdadera, y esta cadena circular de razonamiento es exactamente tipo de trampa. El tipo inteligente es cuando los hombres dejan de aplicar a sus propias creencias el mismo escrutinio que aplican a las ajenas. La tercera razón es la más difícil de escribir, porque en algún rincón de mi cabeza, el rincón que nunca enseñé a nadie y que ahora estoy exponiendo aquí por primera vez, esperaba que prometiéndolo con suficiente convicción lo obligara a ocurrir. Esperaba forzar la mano de Dios. Si eso no es soberbia, no sé qué es. Yo, Saulo de Tarso, fariseo de la escuela de Gamaliel, fabricante de tiendas de oficio, creía, en aquel rincón oscuro que no me atrevía a iluminar, que si yo construía la historia correcta, si yo reunía suficiente gente en torno a la promesa correcta, si yo creaba las condiciones narrativas y comunitarias para que el fin del mundo tuviera sentido, entonces el fin del mundo ocurriría, que la realidad se plegaba a la narración suficientemente bien construida. Es la herejía más antigua del mundo. Creer que el hombre puede construir las condiciones para que Dios actúe. Creer que Dios necesita que le demos el guión. El Dios de Israel, si existe, no necesita guiones. Si existe, hace lo que hace con la indiferencia completa de quien no tiene que explicarle nada a nadie. Y si no existe, entonces toda mi vida fue una construcción levantada sobre un vacío que yo decoré con suficiente habilidad para que pareciera cimientos. No sé cuál de las dos opciones es más desoladora. Lo que sí sé es que el fin del mundo no llegó y que la gente a quien prometí que aquí que lo vería está muerta, y que sus hijos y sus nietos están vivos y siguen esperando algo que yo prometí y que no tengo manera de devolver. Eso no se repara con teología. Hay cosas que no se reparan. El pecho me duele más esta noche. El médico que le ajo vendrá mañana y dirá lo que dice siempre, que la inflamación cede lentamente. Y yo asentirá porque es lo más amable que puedo hacer por los dos. Afuera, Corinto sigue con sus cosas. Los barcos en el puerto, los mercaderes. Los filósofos en las esquinas, los perros entre las columnas. El mundo que no terminó y que no termina, perfectamente indiferente a mis promesas y a mis construcciones y a los 40 años que gasté intentando convencerlo de que tenía un plan para él. Mañana seguiré escribiendo si puedo. Si no puedo, que lo que hay aquí sea suficiente. No para absolverme,
para que alguien alguna vez entienda exactamente lo que ocurrió y por qué ocurrió, no la versión que circula. La del hombre que inventó un Mesías, porque el mundo lo necesitaba, y porque él sabía cómo hacerlo, y porque nadie más lo estaba haciendo, y que luego tuvo que vivir 40 años con lo que había inventado. Fin de los capítulos y Baby de las Confesiones de Pablo. Las confesiones de Pablo, ¿cómo se inventa un Mesías? Prólogo Corinto. Año 67 de la era común. Escribo esto con la mano derecha, porque la izquierda ya no me obedece desde hace 3 semanas. El médico que me visita, cada 2 días, un liberto griego que huele a ajo y que tiene la delicadeza de no decirme lo que ambos sabemos. Llama lo que tengo una inflamación del pecho. Yo lo llamo por su nombre. Es el final. Los finales huelen así, a ajo y a derrota. Y llegan sin el dramatismo que uno les prometió a los demás. No estaré en Roma. Nunca estuve en Roma. Aunque durante años dejé que la gente creyera que mi destino era Roma, que allí terminaría mi obra. Que la capital del mundo sería el escenario de mi último acto. Era una mentira conveniente, como tantas otras. Roma es una ciudad que funciona mejor como símbolo que como destino real. Yo sé algo sobre eso. Tampoco seré ejecutado. No habrá martirio, no habrá espada, no habrá la muerte limpia y útil que convierte a hombre en argumento. Moriré en esta habitación en que huele a humedad y a aceite de lámpara barato. En casa de un hombre que me tolera por obligación religiosa y que cuenta los días que faltan para no tener que seguir haciéndolo. Afuera en la ciudad. Los que vez me llamaron apóstol y padre y fundador se han dividido en facciones que se odian con la misma energía que antes dedicaban a odiar a los gentiles. ¿Es también lo hice yo, aunque no estaba en el plan? El plan. Voy a hablar del plan. No porque me arrepiene, el arrepentimiento es un lujo de los que creen que Dios los escucha. Y yo así que de querer que Dios escucha nada. Sino porque 30 años cargando con un secreto pesan. Más que 30 años. Cargando con la verdad. Y yo estoy demasiado cansado para seguir de pie. Las palabras que siguen no son una epístola. No tienen destinatario, no tienen saludo. No tienen la estructura redí que aprendí con Gamaliel y que luego perfeccioné durante 20 años. Cartas a comunidades que necesitaban que alguien les dijera exactamente lo que querían escuchar. Porfas. Son solo lo que ocurrió en el orden en que ocurrió dicho. Por un hombre que no tiene ya ningún motivo para mentir excepto el hábito. Y el hábito se rompe. Me llamo Saulo de Tarso. Ciudadano romano, fariseo de la escuela de Gamaliel, fabricante de tiendas de oficio. Inventor de religiones por accidente y luego por decisión. Estos son mis documentos. Capítulo y la aparición. Tengo que empezar por Damasco porque todo el mundo empieza por Damasco. ¿Y si no lo hago? Yo, primero alguien lo hará después de mi muerte, con menos precisión.
y más ornamento del que el episodio merece. No hubo luz. Quiero que eso quede escrito con toda la claridad posible. No hubo luz en el camino a Damasco. No hubo voz que derribara a un hombre de su caballo. No hubo ceguera milagrosa ni curación posterior. Hubo un hombre de 28 años, bajo el sol de Esdiria, con 3D en sí, de una misima y una misión que ya antes de empezar le producía una incomodidad identificar, que no había sabido identificar. Hubo un momento en que ese hombre se detuvo en el camino, se sentó en una piedra y se quedó mirando el pol durante un tiempo que no supo medir. Y hubo algo que ocurrió durante ese tiempo que tampoco supo explicar entonces, y que sigue sin saber explicar ahora. 40 años después, aunque ahora al menos sabe que no era lo que dijo que era. Yo perseguía a los seguidores de Yeshua, el Nazareno. Lo hacía con la convicción de quién es razón, o con lo que entonces tomaba por convicción, y que en realidad era la energía que produce el miedo cuando uno no lo reconoce como tal. Los seguidores de Yeshua eran, desde mi punto de vista de fariseo formado, un problema teológico menor que estaba convirtiéndose en un problema social mayor. Tomaban un texto, las Escrituras de Israel, y lo doblaban hasta hacerle decir lo que ellos querían que dijera. Eso lo había visto antes. Toda secta hace lo mismo. Pero estos lo hacían con una eficacia particular que me irritaba profesionalmente. Que es la peor clase de irritación porque es la más difícil de admitir. Me irritaba porque funcionaba. La gente los escuchaba. Gente sencilla, gente sin formación. Gente que nunca había leído. Y que sin profetas, sin embargo, salí de escuchar a un Galileo analfabeto. Con la expresión de quien ha entendido algo que llevaba toda la vida intentando entender. Yo había estudiado con Gamaliel. Conocía la Torá versículo por versículo. Conocía la tradición oral, conocía los argumentos. Y sin embargo, cuando yo hablaba, la gente me respetaba. Cuando hablaban ellos, la gente los seguía. Hay una diferencia entre esas dos cosas que tardé años en poder nombrar. La diferencia es la esperanza. Ellos ofrecían esperanza. Yo ofrecía corrección. Y la gente, cuando tiene hambre, prefiere el pan aunque esté malo al análisis perfecto de por qué el pan está malo. Esto lo pensé en aquella piedra del camino a Damasco, aunque no con estas palabras. Lo pensé de manera más confusa, más visceral. Con la sensación física de quien ve por primera vez algo que llevaba mucho tiempo mirando sin ver. Y junto con ese pensamiento vino otro, más incómodo, que era el siguiente. Si ellos tienen razón en el método, aunque se equivoquen en el contenido, ¿qué impide usar el método con un contenido mejor? Eso fue la aparición. Un hombre sentado en una piedra haciéndose una pregunta que no quería hacerse. Todo lo demás, la luz,
la voz. El nombre pronunciado desde el cielo, el caído en tierra, el ciego que recupera la vista. Lo construí después. No de una vez, no con premeditación fría de falsificador. Lo construí poco a poco, añadiendo detalles en cada narración. Corrigiendo la historia a la luz de lo que la historia necesitaba ser para ser útil. Es lo que hacen los buenos narradores. Lo que no hacen los buenos narradores es creer luego que la narración es más real que lo que ocurrió. Durante años creí, o me convencí de creer, o no me permití no creer que la versión narrada era la versión verdadera. Es el peligro de las historias bien construidas, terminan por habitar al narrador. Pero en aquel camino, en aquella piedra, solo había un hombre cansado con una pregunta peligrosa. La pregunta era si el método funciona. Y el contenido que yo tengo es mejor que el de ellos. ¿Por qué no usarlo? Y debajo de esa pregunta, más honda, más oscura, estaba la que reeliminó todo lo que tervino después. ¿Qué necesita este pueblo para sobrevivir? Lo que se le viene encima. Porque yo sabía, con la certeza del que ha vivido en Roma y ha hablado con funcionarios, y ha leído los informes que circulan entre las élites de las provincias orientales, lo que se venía encima. La guerra era inevitable. Jerusalén iba a caer. El templo iba a arder. Y cuando eso ocurriera, cuando el centro físico, político y teológico del judaísmo desapareciera bajo las piedras de las legiones romanas, un pueblo sin templo, sin sacrificios, sin el sistema entero que organizaba su relación con Dios, necesitaría algo que lo mantuviera unido. Necesitaría un sustituto. Me levanté de la piedra y seguí caminando hacia Damasco. Pero ya no iba a perseguir a nadie. Iba a pensar. Capítulo y el catálogo conocía 9. Quiero ser preciso, conocía de oídas, de informes. De conversaciones en sinagogas y mercados y casas de estudio. La historia de 9 hombres que en el periodo de mi vida, o en el periodo inmediatamente anterior, habían intentado encarnar la promesa. 9 hombres que habían leído los mismos textos, que habían sentido el mismo peso de la expectativa colectiva, y que habían concluido, cada uno a su manera, que ellos eran la respuesta. 9 fracasos. Aunque fracaso no es exactamente la palabra que usaría ahora. Fracasaron en el objetivo declarado: liberar a Israel. Instaurar el reino de Dios, expulsar a Roma. Pero en el proceso crearon algo que sobrevivió al fracaso, que es la expectativa renovada. Cada Mesías que moría dejaba al pueblo más convencido de que el siguiente sería el verdadero. Era una lógica perversa y admirable. El fracaso probaba la necesidad, no la imposibilidad. El primero que recuerdo con nitidez es Ezequías el bandido, que mi padre mencionaba cuando yo era niño como ejemplo de lo que le ocurre a quien confunde el fervor con la prudencia.
Herodes el Grande lo capturó y ejecutó antes de que yo naciera, pero su sombra seguía viva en las historias de los viejos. Era el patrón puro, hombre del pueblo, sin formación clerical, que tomaba los textos en serio y concluía que la acción era la respuesta. Roma y Herodes demostraron que la acción sin ejército es solo ruido antes del silencio. Judas de Galilea fue el que más me impresionó estudiarlo porque Judas sí tenía una teoría. No era solo un hombre furioso con una espada. Tenía una teología si la tierra es de Dios. Pagar impuestos al César es una forma de apostasía. La lógica era impecable. El resultado fue Séforis ardiendo y 2000 crucificados en las carreteras de Galilea. La lógica impecable no protege de las legiones romanas. Simón de Perea. Atronges el pastor con sus 4 hermanos capitanes. El egipcio que prometió detener las murallas de Jerusalén. Teudas que prometió dividir el Jordán. Cada uno con su momento. Cada uno con su multitud, cada uno con su fracaso específico y documentado. Los conocía todos. Había estudiado con la atención de un anatomista que estudia cuerpos para, porque ender Bueren, y entonces estaba. Es el 10º. Yeshua Bar Yosef el Nazareno. Lo había investigado cuando perseguía a sus seguidores. Con la misma metodología con que investigaba todo recopilando testimonios, comparando versiones. Buscando el núcleo factual debajo de la acumulación de interpretación. Lo que encontré era desconcertante, no porque fuera extraordinario, sino porque era ordinario de una manera particular. Era un hombre de Galilea, carpintero o hijo de carpintero, según quien lo contara. Que había pasado un tiempo en el desierto con el bautizador Johanan y que luego, por Galilea, durante 2 o 3 años. Su mensaje no era nuevo. El reino de Dios está cerca, arrepentíos. Amad al prójimo. Pero la manera de entregarlo, sí, tenía algo diferente. No hablaba como un escriba. Hablaba como alguien que está contando lo que ha visto, no lo que ha leído. La gente sencilla notaba esa diferencia aunque no supiera nombrarla. Había entrado en Jerusalén en Pascua. Había causado un alboroto. El templo que los saetes habían considerado suficientemente amenazador para actuar. Y había sido entregado a Pilato y crucificado. Hasta ahí, el patrón conocido. La 9ª o 10ª variación del mismo tema. Pero había algo después de la muerte que en los otros casos no había habido o no con esa intensidad. Sus seguidores no se dispersaron. Se escondieron. Sí. Tuvieron miedo. Sí. Algunos lo negaron. Y huyeron. Pero no se dispersaron, se quedaron juntos en Jerusalén. Y al cabo de pocas semanas empezaron a decir algo que ningún otro grupo de seguidores de ningún otro Mesías muerja había dicho. Que había resucitado. Yo no estaba en Jerusalén en esas semanas. Llegué después, cuando el rumor ya estaba circulando,
y la administración del templo. Estaba decidiendo si tomárselo en serio o ignorarlo. Me tomé el trabajo de hablar con personas que habían estado allí. Ancianas que decían haber visto el sepulcro vacío. Hombres que describían encuentros con él en los días posteriores. Una mujer de Magdala que hablaba de él con una certeza tranquila que era lo más parecido a la fe real que yo había visto. En mucho. Les creí. Esa es la pregunta que no me he permitido hundir con honestidad hasta ahora, en esta habitación que huele a final. La respuesta es, no importaba si les creía. Lo que importaba era que ellos creían. Y que su manera de creer era contagiosa de una forma que los 9 anteriores no habían conseguido. Porque los otros habían fallado en vida. Este había fallado en vida, pero había sobrevivido a su propio fracaso. Sus seguidores habían tomado la derrota más humillante. La cruz. La muerte de esclavo. El cuerpo abandonado. Y la habían convertido en victoria. No mediante un argumento. Mediante una historia. Ahí fue cuando entendí lo que tenía que hacer. No necesitaba un Mesías vivo. Un Mesías vivo puede contradecirte. Puede cambiar de opinión, puede cometer errores que hay que explicar. Un Mesías muerto es perfectamente maleable. Un Mesías muerto puede ser exactamente lo que la situación requiere, porque ya no puede protestar. Yeshua el Nazareno llevaba 3 años muerto cuando yo lo elegí. No lo elegí porque fuera el mejor. Lo elegí porque era el más útil. Sus seguidores ya habían hecho el trabajo más difícil. Habían convertido una muerte en una promesa. Yo solo tenía que tomar esa promesa y expandirla. Sacarla del gueto judío de Jerusalén y llevarla al mundo que yo conocía. El mundo mediterráneo, el mundo greco, romano que hablaba mi idioma y pensaba mis pensamientos. Y para eso tenía las herramientas que ellos no tenían. Tenía a Platón. Tenía a los misterios griegos. Tenía a Osiris y a Dioniso y Atis. Los dioses que mueren y resucitan. Que el mundo mediterráneo llevaba siglos adorando con una devoción que los intelectuales despreciaban y que el pueblo común necesitaba, como necesita el agua. Tenía 2 idiomas y 2 culturas y la capacidad de moverme entre ellas como el agua entre las piedras. Y tenía algo más, que era lo más importante. Tenía la certeza de que el tiempo se acababa. No en sentido teológico. Eso era lo que yo predicaba, pero no lo que yo sabía en sentido político. Jerusalén iba a caer. Y cuando cayera, todo lo que dependiera de Jerusalén caería con ella. El judaísmo, total como existía. Centrado en el templo y en el sacerdocio y en el sistema de sacrificios. No sobreviviría a las legiones romanas. Alguien tenía que construir el barco antes de que llegara el diluvio. Yo decidí ser ese alguien. Capítulo I. El griego en el templo.
Hay una cosa que nunca escribí en ninguna de mis cartas, que es sin embargo la clave de todo y la escribo ahora, porque ya no me queda tiempo para seguir protegiéndola. Dioniso. Cuando yo tenía 17 años, en Tarso. Asistí por curiosidad y por la imprudencia de la juventud a una ceremonia de los misterios dionisíacos. No fue difícil entrar. Los misterios en las ciudades de Asia Menor no eran tan misteriosos como su nombre sugería. Y un muchacho con cara de griego y actitud de estudiante podía colarse sin dificultad. Lo que vi aquella noche me produjo una repulsión profunda y un fascinio igualmente profundo, que es la combinación que el aprendizaje real. La historia central de los misterios dionisíacos es la siguiente. Un dios muere. Es desmembrado, desciende al inframundo y resucita transformado. Sus fieles participan y esa resurrección a través de un ritual que incluye una comida sagrada. El cuerpo del dios consumido simbólicamente. Y una promesa de vida del amor al misterio para después incorporar muerte, para quienes se incorporan de pavés consumidate. Yo tenía 17 años y era fariseo en formación y aquello. Una abominación pagana de la peor especie. Y también me pareció perfectamente diseñado para el corazón humano. Porque lo que aquella ceremonia ofrecía, despojada de su ornamento mitológico, era exactamente lo que el corazón humano no puede conseguir. La certeza de que la muerte no es el final. La pertenencia a una comunidad de elegidos. Y un ritual que convierte la idea abstracta en experiencia corporal. Pan y vino. Y sangre. La idea hecha carne, literalmente. Pasé los años siguientes estudiando los misterios con la atención que dediqué a todo lo que me resultó útil más tarde. Los de Isis y Osiris, donde el dios muerto y resucitado garantiza la vida eterna a sus devotos. Los de Lesis, con su promesa de transformación para los iniciados. Los de Mitra, que se estaban extendiendo por las legiones romanas con una eficacia que sacerdotes del templo de Jerusalén contemplaban con horror, sin entender por qué funcionaban. Funcionaban porque respondían a algo que la religión oficial, tanto la romana como la judía, había decidido no responder. La pregunta de lo que viene después. Los romanos tenían dioses para todo excepto para la muerte individual. Los judíos tenían una relación con Dios que era colectiva, nacional, histórica. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Pero que en el nivel personal del hombre que va a morir esta tarde ofrecía consuelos escasos y condicionales. Los misterios ofrecían algo diferente. Ofrecían la muerte del Dios como garantía de la vida del fiel. Tú mueres con el Dios y resucitas con el Dios. No el pueblo, no la nación, no la historia colectiva. Tú, esta mujer, ahora.
Cuando empecé a construir mi versión de la historia de Yeshua, supe, desde el principio, que esa era la palanca. No el Mesías judío, que vendría a liberar a Israel. Eso era demasiado local, demasiado político, demasiado dependiente una geografía, que Roma iba a arrasar. La palanca era el Dios que muere por ti y resucita para que tú también puedas resucitar. Universal. Portable. Independiente de templos y territorios y ejércitos. El problema era que Yeshua no había muerto por nadie en el sentido teológico que yo necesitaba. Había muerto como moría la gente en las provincias, crucificado por alterar el orden público en un momento inconveniente. Una muerte política, no cósmica. Una muerte de hombre, no de Dios. Tuve que convertirla en otra cosa. Lo hice con los textos, que es la herramienta que los fariseos conocemos mejor. Abrí las escrituras de Israel y busqué el tron que pudiera hacer de la muerte de Yeshua una muerte necesaria. Cargada de significado. Y lo encontré. O construí la lectura que lo encontrara. Que no es exactamente lo mismo, pero funciona igual bien en la práctica. El siervo sufriente de Isaías. El justo perseguido de los salmos. El cordero sacrificial de la liturgia del templo. Tomé cada uno de esos hilos y los tejí alrededor de la historia del Nazareno hasta que la historia y los textos se sostuvieran mutuamente. Hasta que pareciera que los textos habían anunciado exactamente esto desde el principio, conforme a las Escrituras. Esa frase que escribí en mis cartas y que repetí en mis discursos hasta que se convirtió en fórmula automática. Conforme a las Escrituras significa: no fue un accidente, estaba previsto el cumplimiento de un plan mayor. Es la frase más tranquilizadora que existe, porque convierte el caos en orden y la tragedia en propósito. Es también la frase más manipuladora que he escrito en mi vida. Y escribí muchas. El tercer día. Ese detalle lo tomé del catálogo. Había aparecido en una inscripción asociada a Simón de Perea, uno de los 9 anteriores. En 3 días vivirás. Una promesa que sus seguidores habían atribuido al ángel Gabriel. Yo la tomé, la limpié de su contexto. La inserté en la historia de Yeshua. Y la reforcé con texto de las escrituras que podían leerse de esa manera, si uno los lea con la intención correcta. Al tercer día nos levantará. Jonás en el vientre del pez días y 3 noches. El número tenía resonancias en la tradición judía, y resonancias también en los misterios griegos, donde el descenso al inframundo y el retorno tenían frecuentemente esa duración simbólica, 3 días. El tiempo justo para que la muerte sea real, pero la resurrección sea posible. El tiempo justo para que el drama tenga su arco completo. Lo construí. Está escrito. No me arrepiento de la construcción en sí. Era una buena construcción sólida.
Funcionó durante décadas y probablemente funcionará después de que yo muera. Sino de haberme creído el arquitecto en lugar del instrumento. Porque eso fue lo que me perdió. En algún momento, que no sé precisar con exactitud, aunque intuyo que fue durante el tiempo que pasé en Arabia después de Damasco. Empecé a creerme la historia que yo mismo había construido. Empecé a creer que la aparición había sido real, que la voz había sido real, que yo había sido elegido y no que yo me había elegido. Es la trampa de los buenos narradores. La historia se vuelve más real que la memoria. Y cuando uno empieza a creer su propia narración, empieza también a tomar decisiones basadas en ella, a esperar cosas que la narración promete y que la realidad no cumple, a prometer a otros cosas que la narración promete y que la realidad tampoco cumplirá para ellos. El fin del ejemplo. Escribí que vendría pronto. Escribí que los que vivían entonces lo verían. Escribí que no valía la pena preocuparse por el matrimonio, por el trabajo, por el futuro. Porque el futuro era inminente y sería de Dios y no de los hombres. Lo escribí porque la urgencia era parte del método. Los misterios griegos también usaban la urgencia. La sensación de que el momento de iniciarse es ahora o nunca. Pero también porque en algún rincón de mi cabeza, a creérmelo, el fin del mundo no llegó. Llevo 40 años esperándolo y no llegó. Las personas a quienes prometí que lo verían han muerto de vejez o de enfermedad o de persecución. Y el mundo sigue ahí. Indiferente y sucio y perfectamente mundano. Roma sigue ahí. El mal sigue ahí. La injusticia sigue ahí. Solo el templo cayó, que era lo único. A caí caída. Yo había previsto correctamente que porque era lo único que dependía de la política y no de la teología. En mis últimos días pienso a veces que debería haberme limitado a eso. A construir una forma de judaísmo que sobreviviera sin el templo. Que es lo que el pueblo necesitaba y lo que yo en realidad ofrecí debajo de toda la teología griega. Debería haber sido más honesto sobre los materiales que usé y menos pretencioso sobre los que declaré. Todos. Pero uno construye con lo que tiene y con lo que sabe. Yo tenía los textos judíos, la filosofía griega de los misterios y la historias, de 10 mesías fracasados y la intuición de lo que se venía encima. Y construí lo mejor que pude con esos materiales. Si Dios existe, y ya no sé si existe. Y esa incertidumbre es lo más honesto que puedo ofrecer al final. Debería entender que lo que hice no fue blasfemia, sino arquitectura de emergencia. Construí un barco porque el diluvio se acercaba. Que el barco navegara no aguas que yo no he pedido que se abrieran no es culpa mía. Mañana no estaré para responder esa pregunta.
Por primera vez en 40 años, eso no me preocupa. Fin de los 3 primeros capítulos de las Confesiones de Pablo. Las Confesiones de Pablo, capítulos. Y Baby, capítulo, el Evangelio. Hay un texto que circula con mi nombre que no escribí yo. Hay varios. En realidad, los discípulos tienen esa costumbre de poner el nombre del Maestro en lo que ellos mismos producen, que es una forma de homenaje que entiendo aunque me incomoda. Pero hay uno en particular que me interesa dejar registrado aquí, porque su historia es más complicada de lo que la gente cree y pombe en un crea, repúblicamente, y cortienta reconcamente. El texto que los griegos llaman el Evangelio de Lucas. Lo escribió un médico de Antioquía que viajó conmigo durante varios años y que tenía el talento narrativo que yo no tengo. Yo tengo talento para el argumento, para la carta, para la construcción teológica que avanza por capas como una cebolla que se pela hacia adentro. Lucas. Ese era su nombre. Lucas Bar Demetrios, hijo de un tabularius del prefecto de Asia. Tenía talento para poner a las personas en un lugar y un tiempo y hacer que el lector sintiera. Y era el calor de la tarde, y el olor del mercado, y el peso de lo que estaba ocurriendo. Lo conocí en Éfeso. Él me buscó a mí, lo cual era inusual. Normalmente era yo quien buscaba a la gente útil. Y lo hizo con una directness que me sorprendió. Era funcionario de la administración romana, hombre de números y de archivos. Y me dijo sin preámbulos, estudiante, pues llevaba batiendo el movimiento que yo lideraba. Y tenía preguntas que ninguno de mis seguidores iba a responderle. Sus preguntas eran las de un tabularius. ¿Qué relación hay entre lo que usted predica y los textos que cita? ¿Cómo verificó usted los testimonios sobre la resurrección? ¿Por qué eligió a este Mesías y no a los anteriores? Nadie me había hecho nunca esas preguntas. Los creyentes hacen porque la fe no necesita verificación. Los adversarios no las hacen porque ya tienen su respuesta antes de preguntar. Lucas las hacía con la frialdad de quien realmente quiere saber, y esa frialdad. En aquel momento de mi vida en que yo empezaba a tener mis propias dudas sobre la solidez de lo que había construido. Fue lo más parecido a un espejo que nadie me había puesto delante. Le respondí con más honestidad de la que me ha permitido con cualquier otro. No toda la honestidad es hasta aquí. En estas páginas, y nunca se la di a nadie. Pero más del habitual. Lee de los testimonios que había recopilado. De las personas que decían haber visto a Yeshua después de la muerte. De las mujeres del sepulcro, y de los hombres del camino a Emaús. Y de Pedro, y de los 500 hermanos a quienes mencioné en una carta, sin haber hablado. Con la mayoría de ellos. Lucas escuchaba y tomaba notas con esa tablilla,
de cera que nunca abandonaba. Y cuando terminé miró con esa expresión que tenía. De quien ha hecho la suma y el resultado no cuadra del todo, pero es suficientemente interesante para seguir calculando. ¿Usted cree, me preguntó, que la historia que predica es suficientemente verdadera para el propósito que tiene? Fue la pregunta más inteligente que me hicieron en 40 años de actividad. No si era verdadera, si era suficientemente verdadera para el propósito. Le dije que sí. Y lo creía. Lo creo todavía. Aunque ahora el propósito me parece más modesto de lo que entonces me parecía. Lucas se quedó con nosotros 2 años. Viajó conmigo a Macedonia, a Grecia, de vuelta a Asia. Escuchó todo lo que yo predicaba y todo lo que los viejos discípulos de Yeshua contaban cuando los visitábamos. Y fue tomando notas con su tablilla y luego papiro y luego con más papiro hasta que un día me mostró lo que tenía. Era una historia. No una carta, no un argumento teológico, no un compendio de dichos. Una historia con principio y desarrollo y final. Narrada con la precisión de un funcionario que ha verificado cada dato, que puede verificar, y ha señalado honestamente los que no pudo. Empezaba con un prólogo que yo le había dictado, sobre la palabra que existía desde el principio, que era teología griega, pura envuelta en lenguaje de las Escrituras. Y continuaba con la vida de Yeshua narrada desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección. Usando los testimonios que habíamos recopilado juntos y los textos que yo le iba señalando como relevantes. Era mejor de lo que yo hubiera podido escribir. Mucho mejor. Le dije que lo corrigiera en 3 puntos que afectaban a la coherencia teológica. Necesitaba que ciertos eventos ocurrieran en ese orden por región, para que la correspondencia con los escritura visible, como él y yo, female, y en por región y dura visible, dentario, con la profesionalidad de un escriba que entiende que el autor final de un texto no siempre es quien lo redacta. Luego me preguntó si quería que pusiera su nombre. Le dije que no. Que pusiera que lo había compilado para un tal Teófilo. Un hombre ilustre, que era una forma elegante de no poner ningún nombre concreto. Los evangelios sin autor específico tienen más autoridad que los firmados. Porque la autoridad del testigo individual es siempre cuestionable, pero la autoridad de la tradición colectiva es más difícil de atacar. Lucas aceptó. Era un hombre que entendía los mecanismos sin necesitar que se los explicaran. Lo que no sé, y esta incertidumbre me ha acompañado desde entonces, es hasta qué punto Lucas creyó lo que escribió. Hay partes del texto que tienen la temperatura de alguien que está convencido. Hay otras que tienen la temperatura de alguien que está construyendo con materiales que respeta sin compartirlos del todo.
nunca le pregunté directamente. Él nunca me lo dijo directamente. Entre nosotros existía ese acuerdo tácito de los hombres que trabajan juntos en algo importante y que prefieren no examinar demasiado de cerca los cimientos para no interrumpir la construcción. Lo que sí sé es que el texto que escribió es el más honesto de los 4 que circulan. El más honesto en el sentido de que intenta verificar, de que reconoce sus fuentes, de que no pretende testigo ocular lo que no lo es. Eso lo puse yo, o lo sugería en la estructura que le di, porque había aprendido que la honestidad aparente es más persuasiva que la afirmación absoluta. Un texto que dice, yo oñé todo cuidadosamente desde el principio, produce más confianza que uno que dice, yo estaba allí y lo vi. Porque el primero es verificable en su método, aunque no en sus conclusiones. Y el segundo es simplemente una afirmación de autoridad que cualquiera puede rechazar. Lucas entendió eso mejor que yo. En el prólogo que escribió, que yo le sugerí, pero que él redactó. Capturó exactamente esa postura. El investigador cuidadoso. La fuente de los testigos oculares, la narración ordenada. No el vidente, el archivista. Era una persona más honesta que yo. Por eso su evangelio sobrevivirá mejor. Capítulo B. Los hermanos. Tengo que hablar de los hermanos de Yeshua, porque es el asunto donde más deliberadamente falté a la verdad y donde las consecuencias de esa falta todavía me pesan. Cuando digo hermanos me refiero a Santiago, a José, a Simón, a Judas. Los hombres que las fuentes las antiguas, las que recopilé en los primeros años, describían consistentemente como hermanos carnales de Yeshua, nacidos de la misma madre. Hombres que lo habían conocido de niño, que habían crecido con él, que sabían exactamente lo que había sido antes de que la historia lo convirtiera en lo que yo necesitaba que fuera. Santiago en particular. Lo conocí en Jerusalén, 3 años después de Damasco. Fui a verlo, porque necesitaba verificar ciertas cosas sobre la vida de Yeshua que las fuentes secundarias no me han podido confirmar. Santiago era la fuente primaria más accesible. Pedro estaba viajando. Los otros discípulos eran difíciles de localizar. Y además tenía una reputación de rectitud que yo respetaba, aunque no compartía del todo su teología. Era un hombre pequeño y duro, con las manos de quien trabaja la madera y los ojos de quien ha decidido de qué lado está y no piensa moverse. No me recibió con entusiasmo. Me recibió con la cortesía fría de quien cumple con una obligación religiosa, la hospitalidad. Sin, por eso, tener que simpatizar con el huésped. Me contó cosas de Yeshua que no encontré en ningún otro lugar. Cosas pequeñas domésticas que solo puede saber quien vivió con alguien. Que de niño era obstinado,
y que esa obstinación le había dado más de una bronca de su padre, que ayunaba con una regularidad que preocupaba a su madre, que cuando decidía algo no había de aforo humana de hacerlo cambiar de opinión, que era una característica mía que Santiago reconocía en sí mismo sin excesivo orgullo. Me contó también que él, Santiago, no había creído en su hermano durante la vida, que lo había considerado, si no exactamente un loco, si alguien que había tomado un camino que solo podía terminar mal, que la noticia de la crucifixión le había llegado como una confirmación de lo que temía, no, como una, y que lo que ocurrió después, lo que los otros discípulos describían como la resurrección, había cambiado algo, en de una manera que no sabía explicar racionalmente, pero no podía aflorar, pero que no podía ignorar. Escuché todo esto con la atención del que recopila datos. Y luego hice con esos datos lo que hacía siempre, los ordené. Los seleccioné, y conservé los que servían y modifiqué los que no servían. Lo que no conservé fue la complejidad. La imagen de un hombre real con una familia real. Con un hermano que no le creyó durante años. Eso no cabía bien en la historia que yo estaba construyendo. La historia necesitaba un Yeshua, sin fisuras, sin la textura ordinaria de quien crece en una familia de Galilea, con las tensiones y los malentendidos. Y los rencores, pequeños que eso implica. Así que cuando hablé de los hermanos en mis, lo hice de manera que oscurecía su relación real Yeshua. Los llamé hermanos del Señor, con una ambigüedad que permitía interpretar hermanos en sentido espiritual, no carnal. Dejé que esa ambigüedad circulara, sin corregirla porque me era útil. Un Yeshua nacido de manera sobrenatural no puede tener hermanos de padre y madre corrientes. Santiago sabía lo que yo estaba haciendo. No me lo dijo directamente. Era demasiado cuidadoso para eso. Pero en las 2 veces que nos volvimos a ver en los años siguientes, había, en su manera de mirarme, algo que yo identificaba como conocimiento y de identificamiento. Como quien sabe que el otro sabe que él sabe. Y los dos han decidido que esa cadena de saberes no se nombra porque nombrándola se rompe algo que todavía sirve para algo. Murió lapidado en Jerusalén, año 62, bajo el sumo sacerdote Anás. Yo lo supe meses después, en una ciudad que no recuerdo. Y pasé esa noche sin dormir de una manera que no había pasado desde hacía años. No de culpa exactamente. De algo más difuso. Massing. Quiero, es la sensación de que con Santiago moría el último testigo, que podía haber desmentido la versión completa. Y que su muerte me dejaba más solo con mi versión de lo que yo hubiera querido estar. Los mártires son útiles para los movimientos. Yo lo sabía y lo había predicado. Pero Santiago muerto no me producía la utilidad abstracta del mártir.
me producía concreto del hombre que me había mirado con esos ojos que sabían y que ya no estaba para mirar. Debí haberle preguntado más cosas en aquella primera visita en Jerusalén. Debí haberle preguntado qué vio exactamente. No lo que le contaron, sino lo que él mismo experimentó en los días después de la crucifixión. Debí haberle preguntado qué pensaba de verdad sobre su hermano, no la versión que ya estaba siendo pulida por la comunidad sino la suya. La del hermano pequeño que conoció antes de que la historia lo convirtiera en otra cosa. No lo pregunté porque tenía miedo de la respuesta. Eso también es verdad. Y es la verdad más pequeña y más humana de todas las que estoy escribiendo aquí. Que en el momento decisivo no pregunté, porque tenía miedo de saber algo que me obligara a cambiar los planes. Un arquitecto que le tiene miedo a los cimientos no es un arquitecto. Es alguien que construye casas, esperando que no haya terremoto. Capítulo vi el fin del mundo. Que no llegó, la última cosa que fin tengo que confesar es la más vergonzosa, porque es la más tonta. Prometí el fin del mundo. No como figura retórica, no como horizonte lejano de esperanza teológica. Lo prometí de manera concreta, datada urgente. Lo prometí a personas que me escuchaban en las plazas de Tesalónica y en los mercados de Corinto. Las casas de Éfeso con atención hambrienta, de quien finalmente escucha algo que da sentido a todo lo de quien me hizo lo demás. Y les dije, con la autoridad que me daba el tono y el argumento y la certeza, de quien está convencido, que el fin llegaría en su generación, que algunos de los que estaban escuchando no habrían muerto cuando ocurriera. Lo escribí en cartas. Está en papiro, en varias copias, circulando por comunidades que conozco y por comunidades que no conozco. No hay manera de retirarlo. No hay manera de corregirlo. Cuando muera, esas cartas seguirán existiendo con esa promesa dentro. Y las generaciones que vengan tendrán que hacer lo que los buenos teólogos hacen siempre con las profecías, que no se cumplen. Explicar por qué el texto quiere decir algo diferente de lo que dice. Serán buenos teólogos. Yo lo habría sido, también, en su lugar. ¿Por qué lo prometí? Esa es la pregunta que me hago en estas noches de Corinto, cuando el pecho me duele demasiado. Para dormir, y el aceite de la lámpara se vara, estando sin que yo haya resuelto nada. Lo prometí por 3 razones, y las 3 son igualmente malas, aunque cada una a su manera. La primera, porque funcionaba. La urgencia convierte a los indiferentes en creyentes y a los creyentes en misioneros. Un hombre que piensa que el mundo termina la semana que viene no deja para mañana la decisión de unirse al movimiento. La urgencia era una herramienta retórica que yo había visto funcionar en los misterios griegos. La iniciación que no puede postergarse.
y que adapté al contexto judío con la naturalidad de que las herramientas son las herramientas. De que apretame con entas aprendí a por entregarse. Independientemente de dónde vengan. La segunda. Porque yo mismo, en aquellos años, había empezado a creerme la historia que contaba. Y si la historia era verdadera, entonces el fin del mundo tenía que ser inminente. Porque la historia decía, y la historia era verdadera, y esta cadena circular de razonamiento es exactamente el tipo de trampa en que caen los hombres inteligentes, cuando dejan de aplicar tinio. Episcrutinio, el mismo creencia que era sus procienio. El optimismo quiere deshacen ajenas. Inmininio. La tercera ron es la más difícil de escribir, porque en algún rincón de mi cabeza, el rincón que nunca enseñé a nadie y que ahora estoy exponiendo aquí por primera vez, esperaba que prometiéndolo con suficiente convicción lo obligara a ocurrir. Esperaba forzar la mano de Dios. No es soberbia. No sé qué es. Saulo de Tarso, fariseo de la escuela de Gamaliel, fabricante de tiendas de oficio. En aquel rincón oscuro que no me atrevía a iluminar. Que si yo construía la historia correcta, si yo reunía a suficiente gente en torno a la promesa correcta, si yo creaba las condiciones narrativas y comunitarias para que el fin del mundo tuviera sentido, entonces el fin del mundo ocurriría. Que la realidad se plegaba a la narración suficientemente bien construida. Es la herejía más antigua del mundo. Creer que el hombre puede construir las condiciones para que Dios actúe. Creer que Dios necesita que le demos el guión. El Dios de Israel, si existe, no necesita guiones. Si existe, hace lo que hace con la indiferencia completa de quien no tiene que explicarle nada a nadie. Entonces toda mi vida fue una construcción levantada sobre un vacío que yo decoré con suficiente habilidad para que pareciera cimientos. No sé cuál de las dos opciones es más desoladora. Lo que sí sé es que el fin del mundo no llegó. Y que la gente a quien prometí que lo vería está muerta. Y que sus hijos y sus nietos están vivos y siguen esperando algo que yo prometí y que no tengo manera de devolver. Eso no se repara con teología. Hay cosas que no se reparan. El pecho me duele más esta noche. El médico que huele a ajo vendrá mañana y dirá lo que dice siempre, que la inflamación cede lentamente. Y yo asentirá porque es lo más amable que puedo hacer por los dos. Afuera, Corinto sigue con sus cosas. Los barcos en el puerto. Los mercaderes, los filósofos en las esquinas, los perros entre las columnas. El mundo que no terminó y que no termina. Perfectamente indiferente a mis promesas y a mis construcciones y a los 40 años que gasté intentando convencerlo de que tenía un plan para él. Mañana seguiré escribiendo si puedo. Si no puedo, que lo que hay aquí sea suficiente. No para absolverme, para que alguien alguna vez
Entienda exactamente lo que ocurrió y por qué ocurrió, no la versión que circula. Esta, la del hombre que inventó un Mesías, porque el mundo lo necesitaba, y porque él sabía cómo hacerlo que nadie más lo estaba haciendo, y que luego tuvo que vivir 40 años con lo que había inventado. Fin de los capítulos y B y B de las confesiones de Pablo.